muy importante. El paso número 2 es la numeración, por supuesto. El sustituyente de menor prioridad debe estar ubicado alejado del lector, eso ustedes ya lo deben haber visto, cómo se ubican tridimensionalmente. Saben que el 1 y el 2 pueden ser tranquilamente la cadena carbonada, el 3 puede ser el sustituyente más importante, y el 4 generalmente es el hidrógeno. Entonces, obviamente, si el 1, 2, 3 va en sentido de las agujas del reloj, es un isómero R, y si va en sentido contrario a las agujas del reloj, es el isómero S. ¿Sí? Pero esto no es tan fácil cuando estamos resolviendo ejercicios. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las moléculas con más de un centro asimétrico. ¿Sí? Sí. Los enantiómeros son estereoisómeros, que son imágenes especulares no superponibles. Sus propiedades físicas son idénticas, con excepto de la rotación específica. Eso ya lo habíamos visto. Y acá tenemos que los diastereómeros son isómeros configuracionales que no son enantiómeros. Esto también se lo piden en el coloquio, que marquen cuáles son los diastereómeros, ¿sí? Y sus propiedades físicas y químicas son distintas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la principal diferencia entre los enantiómeros y los diastereómeros? En este caso tienen propiedades idénticas, excepto la rotación específica. Y en cambio los diastereómeros tienen propiedades físicas y químicas que son distintas, ¿bien? Entonces, y esto fue algo que surgió también y que me preguntaron. Yo no sé si ustedes lo vieron a esto de Fischer, pero bueno, yo se los voy a mencionar porque por ahí en los exámenes lo toman. Primero, ¿cómo encontrar los estereoisómeros? A mí me consultaron cómo se llegaba a los estereoisómeros, y les corregí el hecho de que ustedes solamente lo que hacían era sacar la imagen especular de uno, del otro y del otro. Uno tiene que tener en cuenta que los centros asimétricos, ¿sí? O los carbonos quirales, los centros asimétricos, lo que se puede hacer es girarlos, ¿bien? Y lo importante siempre cuando uno va a girar un carbono es tener en cuenta que, por ejemplo, si yo quiero intercambiar las moléculas, o sea, quiero intercambiar los grupos sustituyentes para que me quede más alejado el hidrógeno, que es el grupo menos influyente, digamos, el menos importante, acuérdense que tienen que hacer el giro. Yo no sé, a ver, en los exámenes lo han tomado, no sé si lo vieron. Sí, lo toman. ¿Eh? Que este tema lo toman mucho en los exámenes. El tema de los cambios en las estructuras de Fischer sin alterar la configuración absoluta del carbono quiral, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se gira 180. Ese giro 180 acaba un trucazo, como le dicen ustedes. Se cambia este por este y este por este. Y eso asegura, o sea, yo por las dudas te digo que no sé si lo estás moviendo el lapicito, pero en mi computadora yo lo veo más en un lado y en la batería, la parte del ejemplo donde se ven todas las... no te escuchaba nada vos. Para. Que el lapicito que vos tenés para mover no se está moviendo en donde están los ejemplos, por las dudas. A mí se me mueven. ¿Alguien me bueno, mueve? a mí no se me mueve por lo menos. ¿A alguien más no se le mueve en la pantalla? Contesté por el chat porque no lo veía yo. Claro, sí, ahora la puse al chat, pero ¿alguien más tiene la pantalla como tildada, chicos? O sea, no es que está tildada, pero el lapicito ahí se está moviendo la luz. Pero yo ahora no estoy moviendo nada, ¿eh? ¿En serio se mueve solo entonces? Ahí quedó Chicos, tildada otra vez. ¿alguien me contesta? Bueno. Ahora quedó tildada de vuelta. Bueno, cuestión, entonces se lo explico así medio oralmente, por las dudas. Sí. Los cambios tienen que ser vieron que digamos, la primera molécula dice 1, 2, o sea, tiene el grupo H, el valor 1, el grupo ácido, el valor 2, el hidrógeno 4, y ese grupito que parece no sé si sí. tiene el grupo 3. Bien.
para ustedes asegurarse que el cambio 180, lo que tienen que hacer es intercambiar el 2 por el 4 y el 1 por el 3, que es exactamente lo que les queda abajo, donde está la flecha azul. ¿Sí? Sí. Entonces, eso lo toman en los exámenes porque uno puede modificar de esa manera la estructura de Fisher y así saber la configuración absoluta sin haber modificado la misma. Porque si yo hago un solo cambio, es decir, giro a 90, modifico totalmente la configuración absoluta de la molécula. ¿Bien? Lo que acá Sí. les muestra es que yo tengo los dos carbonos quirales, el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, ambos carbonos pueden modificarse puede modificarse la estructura de Fisher y se obtienen, obtengo los enantiómeros sin modificar la configuración. Yo después a eso le puedo hacer la imagen especular y vuelvo a obtener lo mismo, ¿sí? Entonces, sabiendo eso ustedes, que se puede girar el carbono quiral, es que van a buscar los estereoisómeros, ¿sí? Sí. Perfecto, tengan en cuenta eso. Y acá es donde vamos a, ustedes sabiendo que se pueden girar los carbonos quirales o los centros asimétricos, es ahí como buscan los estereoisómeros. ¿Sí? No se hace la imagen especular continua de uno al lado del otro, sino que se van modificando de manera que, de conseguir así todos los estereoisómeros. ¿Y cómo hacemos? Nosotros sabemos que un compuesto con n centros asimétricos tiene un máximo de 2 a la n estereoisómeros, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos centros asimétricos, entonces tengo un máximo de 4 estereoisómeros. Tenemos acá el ejemplo, ¿sí? Yo se los desarrollé, como ustedes lo tienen que hacer en los coloquios, y entonces vemos que yo tengo estos dos, el carbono 2 y el carbono 3, que son, bueno, carbono 2, carbono 3, que son centros asimétricos. Sí. Lo que hago es, primero, no le den bola a la configuración absoluta por ahora, después lo vemos. Lo que hago es sacar la imagen especular de este compuesto, ¿sí? Entonces, una vez que saco la imagen especular, obtengo este, que es el mismo, pero los grupos, los grupos sustituyentes, tengan en cuenta que yo les dije que si yo pongo la cadena carbonada toda así juntita, lo que obtengo es estos están detrás y estos delante. ¿Bien? Sí. Entonces, en este caso, me quedaron estos detrás y estos delante. Pero es estos compuestos son enantiómeros en este caso. ¿Bien? Sí. Perfecto. Sus propiedades son iguales, pero su configuración es distinta. Y fíjense que si ahora vamos a ir a la configuración absoluta y cómo la saqué. En este caso teníamos el grupo, vamos con el primero, con el primer carbono, que está unido a un grupo alcohol, un sustituyente alcohol, le queda toda la parte de abajo, este carbono que está unido a un grupo alcohol, al carboxilo, al hidrógeno, y este acá que está unido a 2 hidrógenos y a un grupo alcohol. ¿Bien? Sí. Obviamente el primero es el OH, porque el primero es el OH porque estoy unida a un grupo oxígeno. ¿Bien? Entonces a este le ponemos 1. Después tenemos 2 carbonos. ¿Bien? Este carbono está unido a a 2 hidrógenos, o sea, esto es CH2OH. En cambio, este está unido a otro carbono, que a su vez está unido a un doble oxígeno, a un oxígeno simple, a un oxígeno con un enlace simple más un hidrógeno, a un hidrógeno y a otro grupo alcohol. Entonces, claramente, este va a ser el 2. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿O tienen dudas acá al respecto de eso? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. No. Y por último, este va a ser el 3. Entonces yo voy 1, 2, 3, me queda en sentido opuesto al reloj, digamos, me da configuración S.
Este caso es el mismo. A ver, tenemos 1. ¿Por qué no es el mismo? Tengo 1, este sería el 2 y este sería el 3. ¿Y por qué este grupo, a ver, el grupo carbonilo es el 3, es el 2? Por el doble enlace del oxígeno, ¿sí? Pesa bastante más el doble enlace de oxígeno. Acuérdense que se duplica, después le sumo otro oxígeno a comparación de este, que tiene unido más otro carbono. O sea, a ver, los enlaces que tienen que mirar son los consecutivos primero y después paso a los que están detrás. Yo este carbono lo tengo unido a un carbono, pero además lo tengo unido primero a un grupo H solamente. Entonces esto pesa más. Me queda 1, 2, 3 y es ese. El enantiómero tiene la configuración absoluta opuesta. ¿Sí? Eso me da enantiómero. Ahora, acá les hice el resto, digamos. ¿Cómo saqué los diasterómeros? Bien, lo primero que hice fue dar vuelta este carbono. ¿Sí? Lo que hago es poner el grupo H del otro lado. Ajá. Entonces me da la configuración absoluta opuesta a la que tenía este primer carbono. En este era S, en este es R. ¿Bien? El de abajo queda igual. Entonces le hago, saco el enantiómero de este. ¿Sí? Una vez que hago la imagen especular, me vuelvo a sacar la configuración absoluta. Para sacar el otro diasterómero, lo que hago es dar vuelta el segundo carbono. Es decir, tengo un grupo H acá, lo pongo acá. ¿Sí? Entonces y acá les marqué incluso que este es igual a este y este igual a este. Porque entonces ustedes, si se ponen a contar, dicen 1, 2, 3, 4, más estas dos, tengo 6. Tengo 6 diasterómeros, pero no. ¿Por qué? Porque esta estructura es igual a esta y esta es igual a esta. Entonces lo único que tengo que tener en cuenta es esto. Entonces, en total tengo 4. Sí, estoy viendo que quedan 6. De última, después hacemos, digamos, mando otro chat, mando otro enlace y se conectan de nuevo. No se preocupen. Entonces, lo que tengo son 2, a ver, como habíamos dicho. Esperen. Nosotros habíamos dicho que teníamos un máximo de 2 a la n estereoisómeros. Entonces estoy viendo que acá tengo en total 4 estereoisómeros, ¿sí? Sin contar estas estructuras que son iguales a las otras dos. ¿Bien? Y tengan en cuenta también que estos son enantiómeros entre sí, porque no son, diastereoisómeros. Estos son enantiómeros y estos son enantiómeros, ¿sí? Acuérdense que siempre que haga la imagen especular y sea no superponible, puedo decir que son enantiómeros. Vamos a, entonces, una vez que tenemos eso, ¿alguna duda al respecto? ¿Quieren que repita algo antes que se termine el tiempo? No. Bueno, digo entonces. Sí. Ahora entonces vamos a hablar de lo que son los compuestos meso y cómo diferenciarlos, ¿sí? Al final del video, chicos, está hecho el ejercicio, hay un ejercicio que estaba muy completo, que pedía todo en el coloquio. Así que sería lo ideal que si yo les mando otro enlace para que se sumen, para que veamos eso, porque está todo resuelto, carbono quiral, configuración absoluta y demás. ¿Sí? Hablemos entonces un poco de lo que son los compuestos meso y la diferencia con los enantiómeros. Bien, en este caso la molécula 1 y 2 son enantiómeros. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes ponen un espejo imaginario acá, se dan cuenta que la molécula 2 es una imagen especular de la molécula 1. ¿Bien? En este caso, ¿qué hace que no sean un compuesto meso? Justamente que los grupos sustituyentes estén en lados opuestos. ¿Bien? En cambio, la molécula 3 y la molécula 4 son la misma molécula, por lo que no son enantiómeros, ¿sí? Porque si yo la doy vuelta y trato de alinear sus enlaces, van a ver que son iguales. Son la misma molécula. Y lo que define a un compuesto meso
es el plano de simetría existente que divide a la molécula en dos partes iguales, ¿bien? Arriba y abajo es la misma molécula, ¿sí? Bien. Sí. Es simétrica, esa es la palabra. Y esa es la principal diferencia entre lo que es enantiómero y lo que es un compuesto meso. Y otra de las cosas que es muy importante que sepan de los compuestos meso es que no se cumple la regla esa de 2 a la n, ¿sí? Porque como el compuesto meso tiene en vez de tener un enantiómero, tiene un compuesto que es igual a sí mismo, no cumple la de tener 4 estereoisómeros, ¿bien? Ahora después en el ejercicio se los voy a mostrar. Seguimos. Esto no sé si lo vieron, seguramente lo vieron. Los compuestos eritro y treo, que digamos, los enantiómeros eritros son aquellos que tienen los grupos idénticos, se pueden poner en posición eclipsada, es decir, están en el mismo lado. No sé si lo vieron, probablemente. Creo que no lo vieron, pero lo pido. Qué raro, pero nosotros nos tomaban estas cosas, las sí. Una cosa hermosa. Y después las D y L, que justamente son anteriores a la nomenclatura R y S, y digamos, lo que es básicamente la nomenclatura que se usa para las azúcares, y tenemos que, por ejemplo, un compuesto, una molécula se llama D cuando tiene, digamos, los sustituyentes del mismo lado, y L cuando los tienen opuestos, ¿sí? Sí. El equivalente a la izquierda. Bien. Como por ejemplo, acá tienen la D-glucosa, tiene todo el mismo lado, y la L-glucosa los tiene en lados opuestos. Acá les muestro que también se cumplen en los aminoácidos, digamos, acá tenemos el grupo, justamente el grupo amina, el grupo amino terminal de los aminoácidos, si están del mismo lado, son D, si están de lados opuestos, son L. ¿Bien? Es bastante sencillo y es cuestión de aprender de memoria si se los toman en algún examen. Y acá un poquito de lo que es la importancia de la quiralidad, como de acuerdo a cómo está orientada la molécula, si es R es un analgésico, si es S no lo es, cómo cambia, por ejemplo, si tiene olor o no tiene olor un compuesto, y también el tema de los enantiómeros, cuando se trata de, por ejemplo, una enzima, que bueno, es un poco para que relacionen con lo que van a ver después, cómo afecta si la enzima recibe al sustrato o no lo recibe, ¿bien? Y un cuadrito resumen. Queda poco tiempo, no sé si esto se va a cortar o qué. No, ahora hacemos otro zoom y seguimos. ¿Les parece? Bueno, dale, pero creo que no se corta igual también. ¿Cómo? Que creo que no se corta. Ah, bueno. Entonces sigo. Sí, Bueno, sí. entonces acá un cuadrito con un pequeño resumen de todo lo que vimos hasta ahora y pasamos al ejercicio, ¿sí? Es lo mismo que veníamos viendo, chicos. O sea, los isómeros, que se definen en constitucionales, estereoisómeros, isómeros configuracionales, los conformacionales. Los configuracionales que pueden ser ópticos o geométricos. Hay un ejercicio en el coloquio que les pide ejemplos de los isómeros geométricos. Son los